La inauguración del sacerdocio. Como subtítulo, el primer servicio de Aarón. Vamos a Levítico 9. Cuando nosotros estudiamos Éxodo, vimos cómo fue el ritual de consagración de Aarón y de sus hijos. Por eso vamos a darlo por visto. Eso está en Éxodo 29. Entonces, hermanos, efectivamente Aarón y sus hijos habían sido consagrados para el sacerdocio, tal como el Señor había mandado por medio de Moisés. Anoten ese pasaje, Levítico 8:36. Oficialmente habían sido instalados para cumplir sus funciones a partir de ese día, dentro del tabernáculo, tanto a favor de ellos mismos como a favor de la nación. Así que en este capítulo lo que vamos a ver es la primera vez que Aarón ministra en el altar. Bueno, y vamos a ver que en este primer día él va a practicar todos los sacrificios que hemos visto: holocausto, ofrenda de paz, oblación, sacrificio por el pecado. O sea, prácticamente siendo el primer día inaugura haciéndolos todos, a excepción de sacrificios por la culpa, porque pues ese no era necesario hacerlo, porque acuérdense que era cuando se tomaba algo que era de Dios o de un prójimo. Bueno, vamos a estar estudiando esa enseñanza en 2 puntos. El primer punto va a ser oficiando en el altar. Y el segundo punto vamos a mirar las aplicaciones para hoy. Bueno, primer punto, oficiando en el altar, Levítico 9, leamos del 1 al 4. Estaré usando la Reina Valera 60. Dice: en el día 8, porque acuérdense que la consagración había durado 7 días, ellos estaban en el tabernáculo durante 7 días, ¿se acuerdan que no podían salir de ahí? Mientras la unción se realizaba. Bien. En el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomen un macho cabrío para expiación, y un becerro y un carnero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmolen delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a ustedes. Bien, hermanos, se cumplieron los 7 días para que Aarón y sus hijos fueran consagrados como sacerdotes, y ya siendo el día para comenzar las funciones, entonces Moisés manda llamar a los ancianos de Israel como un símbolo de que en ellos estaba representada todo el país. Bien, Moisés los convoca a Aarón y a los ancianos de Israel, y una vez están ahí ambos grupos, sacerdotes y ancianos, Moisés le habla a Aarón y le ordena que sacrifique un becerro. Ese becerro va a ser para ofrenda por el pecado, fue la última ofrenda que vimos. Y sacrifique un carnero. Ese carnero va a ser para holocausto. Ambos animales debían ser sin defecto, y ambos animales iban a ser por el pecado de él mismo, de Aarón. Bueno, luego le habla a los ancianos y les ordena que traigan un macho cabrío. Ese macho cabrío va a ser para sacrificio por el pecado, ¿sí? Un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. O sea, lo mismo, una ofrenda por el pecado y un holocausto, pero este es a favor de la comunidad, ¿sí? Los ancianos representan a toda la comunidad. Los ancianos también debían traer un toro y un carnero que iban a ser para sacrificio de paz.
y una oblación, o sea, una ofrenda amasada con aceite. ¿Se da cuenta? Ahí están todos los sacrificios que vimos, literalmente. La razón detrás de esos sacrificios en este primer día era, dice, que la gloria del Señor se aparecería ese día. Entonces vamos a estar viendo que hay algunos detalles que no se van a precisar, pero es porque la intención es que el pueblo esté preparado para que cuando Dios aparezca no mueran, ¿sí? O sea, el propósito de estos sacrificios de este día es inaugurar el servicio del sacerdote, pero también preparar al pueblo para que cuando Dios aparezca ninguno muera, sino que estén cubiertos, por así decir, los sacrificios que se estaban realizando. Sigamos adelante, versículos 5 al 9. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, háganlo, y la gloria de Jehová se les aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Bien, entonces los sacerdotes traen sus propios sacrificios, y la nación, representada en sus ancianos, traen sus propios sacrificios. Lo traen a la entrada del tabernáculo, como Moisés había ordenado. Bien, cuando están ahí ya presentes, Moisés se encarga de dirigirlos para que todo se haga de manera correcta, porque es la primera vez que se va a hacer. Entonces vigila que todo se haga de acuerdo a lo que Dios ha ordenado, para que cuando Dios aparezca, pues no sean castigados por alguna desobediencia. Aarón se acerca al altar y ofrece, y conste lo que dice en el 7, la reconciliación por ti y por tu pueblo. Entonces los primeros sacrificios son para él, y a la vez sirven para el pueblo, porque acuérdense que el pecado de él, ya como está ungido como sumo sacerdote, afecta a toda la nación. Entonces, si se hace reconciliación por él, se está haciendo también por el pueblo, y de todas maneras el pueblo va a necesitar hacer una reconciliación por ellos mismos. Bueno, no pierdan la cita y veamos Hebreos 5:13. Aquí el apóstol Pablo nos describe la condición de un sacerdote mortal. Por causa de la debilidad, el sacerdote debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Bueno, principio muy importante. En el antiguo pacto el sacerdocio era tan vulnerable que incluso ellos debían hacer sus funciones primeramente por sí mismos, y luego sí por la nación. Sigamos. Aarón empieza a realizar el procedimiento. Primero degüella el becerro para expiación, como lo vimos. Sus hijos le traen la sangre, y él con su dedo la unta en los cuernos del altar del holocausto, y lo que resta de la sangre lo derrama al pie del altar. Bueno, estos procedimientos ya los vimos uno por uno. Leamos ahora versículos 10 al 16. Dice: e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado y la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció
alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, y ofreció el holocausto según el rito. Sigamos. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Israel le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos y las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Bien, el primer ritual lo hace Aarón por él mismo, y son dos: un sacrificio por el pecado y un holocausto. El sacrificio por el pecado, hermanos, es lo que ya estudiamos anótelo, Levítico 4, del 4 al 12. Se sigue el procedimiento. Aquí lo que hace Moisés es contarnos un resumen de lo que había que hacerse. No nos cuenta detalladamente porque sabemos que había más cosas por hacer. ¿Se acuerdan? Había que rociar hacia el velo del lugar santísimo, había que rociar el altar de oro. Todas esas cosas no nos las cuenta porque pues se asume que ya sabemos. Entonces nos cuenta un resumen de lo que se está haciendo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se degüella el animal, se unta con la sangre del animal los cuernos del altar, se derrama sobre el altar la sangre, luego la grasa, los riñones, el hígado, los aros, los pone a arder en el altar, y lo que era la carne y la piel se quemaba fuera del campamento, ¿se acuerdan? Porque era un sacrificio por el pecado de que nadie podía participar. Ya esos temas los vimos. Luego sacrificó el holocausto, que era para él. Lo mismo. Sus hijos le presentan la sangre le rocian sobre el altar, las partes del animal las quema. ¿Se acuerdan que era un sacrificio, una ofrenda encendida? Luego lavaba los intestinos y las piernas y luego los quemaba. Eso está en Levítico 1, del 10 al 13. Ya lo habíamos visto, fue la primera predicación. Bien, entonces eso es lo que hace Aarón por él mismo: sacrificio por el pecado y holocausto. Luego Aarón tiene que sacrificar lo que el pueblo trajo para él mismo, ¿sí? Para el pueblo. ¿Qué es lo primero que sacrifica? Dice la ofrenda por el pecado, un macho cabrío. Y llama la atención que haya sido un macho cabrío, porque si se supone que se está haciendo por la nación, debía haber sido un toro, y aquí se está haciendo es un macho cabrío. Anote este pasaje, Levítico 4, 27 al 31, ya lo vimos también. Entonces quiere decir que como traen un macho cabrío o un chivo, entonces debía seguirse el procedimiento cuando se sacrificaba un macho cabrío o un chivo. Está en el texto que les acabo de dar. En ese texto se dice que se hacía ese ritual cuando había pecados por hierro. Entonces de pronto está insinuando parecido con el pecado de hierro de alguna persona. Además, otra cosa, hermanos, si en este versículo se está pidiendo un macho cabrío y no conforme se había dicho antes, no habría problema, porque igual este sacrificio que se está haciendo hoy es único en la historia. Es el sacrificio con el que se inaugura el sacerdocio. Entonces no hay problema, porque además es Dios mismo el que está ordenando cómo se debe hacer. Bien. Por otro lado, acuérdense que con el pecado de hierro la gente debía confesar, y aquí pues es una ceremonia de inauguración, no hay que confesar nada. Bien, entonces por esos detalles se pidió un macho cabrío, algo excepcional.
Luego del sacrificio por el pecado por el pueblo se hace la oblación, ¿se acuerdan? Tomar del puñado de la harina y ese puñado la quema y la otra queda pues para él. Eso ya lo vimos también. Eso está en Levítico 2 del 1 al 3. Eso es un repaso, hermanos, de todo lo que vimos específicamente. Llama la atención que dice que en el versículo 17 que se está quemando la oblación sobre el altar encima del sacrificio del holocausto de la mañana. O sea, da a entender que el sacrificio matutino ya se estaba llevando a cabo desde que fue inaugurado el tabernáculo. O sea, prácticamente este no es el primer sacrificio que se hace en el altar, porque ya han pasado 7 días. En esos 7 días seguramente había sido Moisés el que había hecho los sacrificios matutinos y el vespertino. ¿Se acuerdan que eran 2? Porque el sacerdote todavía no había sido ordenado. Algo que llama la atención, usted lo ve una y otra vez, los hijos de Aarón le ayudan, ¿sí? Le colaboran con el tema de la sangre, algo que pues no se había especificado en las normas anteriores, pero aquí ya vemos esa posibilidad. Luego al final, en el versículo 21, se hace el ritual de mecimiento. ¿Se acuerdan qué es lo que significaba? Significaba que esta ofrenda la recibía Moisés del pueblo, ¿sí? Y a la vez se mecía delante del Señor y quedaba como si Dios le compartiera a Aarón esa ofrenda del pueblo. Por eso se la podía comer él con su familia. Anote el pasaje de Levítico 7, 30 al 34. Y el texto sobre el sacrificio matutino, anoten Éxodo 29, 34. Y consta, hermanos, que este ritual termina con un sacrificio de paz. Versículos 18 al 21 está un sacrificio de paz, que también ya lo estudiamos en Levítico 3, del 1 al 11. ¿Cuál era la característica del sacrificio de paz? ¿Cómo concluía? ¿Qué era lo más llamativo de ese sacrificio? ¿Recuerdan? La comunión. Comían juntos. Cuando terminaban de hacer el ritual, comían. El sacerdote comía, la familia de que venía comía. En fin, era una cena de comunión. Eso quiere decir que este ritual de Levítico 9, ¿cómo termina? Con una cena. Dense cuenta que el texto no nos lo dice literalmente, pero ya estudiamos todo el procedimiento. Eso es lo bonito de haber estudiado todo a profundidad. Para cuando vemos momentos como este, ya vemos que detrás vemos lo que hay detrás, ¿sí? En este caso, el hecho de que el ritual haya culminado con una ofrenda de paz y una ofrenda mecida implica que la ceremonia termina con una cena de comunión entre todos los presentes. Aarón, el pueblo, los ancianos, los hijos de Aarón, bueno, en fin, todos están comiendo la ofrenda de comunión en la presencia del Señor. ¿Cómo termina entonces el texto? Leamos versículos 22 al 24. Dice: después, o sea, cuando ya hubo terminado todo el ritual, alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, ¿sí?, descendió. ¿Descendió de dónde? Acuérdense que el altar de bronce tenía una tarima. Él estaba en la tarima. Y el texto da a entender que esa tarima quedaba, como decir, alrededor. Bien, alrededor del altar del holocausto. Él estaba ahí, y desde ahí fue que bendijo al pueblo y luego bajó. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció
a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Magnífico final. Magnífico. ¿Qué está ocurriendo acá? Bien. Al terminar, Aarón alza las manos hacia el pueblo y lo bendice. ¿Cómo bendice a Aarón al pueblo? Bueno, no nos dice textualmente, pero es muy probable que haya dicho esto. Vamos a número 6. Números 6, 24. Perdón, leámoslo desde el 22. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los israelitas, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. ¿Se da cuenta? Tiene sentido que la bendición que pronuncia Aarón en ese momento sea esta. Bien. Después, cuando desciende del altar de bronce, dice algo muy interesante. Dice que Moisés entra con él al santuario. Acuérdense que la mayor parte de este ritual se está llevando a cabo en el atrio. Entonces, el hecho de que Moisés ingrese es algo muy especial, porque nadie puede ingresar y Moisés no es sacerdote, pero Moisés es una persona tan excepcional en el sentido del llamado que tiene como mediador del antiguo pacto, que él pudo entrar. Y no solo entró al atrio, dice que entraron al santuario. O sea, es seguro que por lo menos estuvieron en el lugar santo. ¿Qué estaban haciendo ahí? Bueno, el texto hebreo da a entender que entraron a orar. ¿Sí? Puede ser una oración de acción de gracias, una oración bendiciendo a Moisés a su hermano Aarón, que ya había sido ordenado finalmente. Como sea, entraron a orar. Cuando salieron del santuario, o sea, del lugar santo, y luego del atrio, ¿qué pasó? La gloria del Señor apareció a la vista de todo el pueblo. Y un fuego salió. Ese fuego no viene del cielo, tampoco del altar del holocausto. ¿De dónde sale ese fuego? Dice el pasaje: delante de Jehová. ¿Qué da a entender? ¿Se acuerdan que en el arca del pacto, en el propiciatorio, estaba la nube de la presencia de Dios? Bueno, es muy probable que el fuego haya salido del lugar santísimo sobre el arca del pacto, que era donde estaba Dios. Y ese fuego sale de ahí y apunta directamente hacia el holocausto, pues hacia el altar de bronce que estaba afuera en el atrio, y consume todo el holocausto con todo y la grasa. Ese es el detalle sobrenatural, porque ya hemos visto, el fuego del altar del holocausto era terrible, al rojo vivo, pero las cosas duraban mucho tiempo en desintegrarse, ¿sí? Pero este fuego, cuando sale, toca todo lo que está ahí y de una vez lo consume, lo desintegra, ¿sí? Es un fuego diferente, no es un fuego natural, es un fuego consumidor que viene de Dios. Y el texto por eso nos dice: se consumen hasta las grasas, o sea, se quemó absolutamente todo hasta quedar cenizas. Y el pueblo vio esa escena, entonces se arrodillan y alaban al Señor. A propósito, hay un autor muy recomendado, de nombre Keil, un comentarista hebreo. Él dice que alrededor de esta escena hay mucho misticismo, especialmente en el judaísmo. Ellos piensan que ese fuego era, como venía de Dios, era un fuego sobrenatural muy sagrado,
y hay una especie de leyenda detrás de ese fuego, como si los israelitas lo hubieran cuidado por siglos hasta la deportación a Babilonia, como si ese fuego nunca se hubiese apagado y bueno, en fin, que era un fuego sobrenatural que ellos tenían cuidándolo. El autor comenta que pues, no es la intención de Dios haberles dado un fuego sobrenatural que permaneciera perpetuamente encendidos. Ya sabemos que el fuego no debía apagarse nunca, pero es que ya había fuego antes de ese fuego. Ahorita dijimos que ya se había estado quemando el sacrificio matutino por 7 días. Aarón estaba haciendo un ritual de 7 días por su consagración. O sea, ese fuego no es el primer fuego. ¿Vamos a entender? O sea, los que se apegan a ese misticismo dan a entender de que el fuego que estaba en el altar era un fuego sobrenatural desde el principio, y no es cierto, porque ya por 7 días y por 8 con ese también ya se había usado un fuego común y corriente. Entonces, en ese sentido, ese fuego que surge del santuario solamente tiene un propósito: el demostrar que Dios aceptó a Aarón como sacerdote y que Dios aceptó los sacrificios como se hicieron. ¿Ya? No hay que extendernos más allá y crear alrededor de un evento que sí es impresionante, una teofanía, algo sobrenatural, pero no crear alrededor de ello, por más glorioso que haya sido, una especie de tradición legendaria, que eso no conviene. Bueno, preguntas antes de ir a las aplicaciones. Cuando se estaba leyendo el verso 18, usted leyó en la parte B los hijos de Israel. En mi Biblia dice los hijos de Aarón. Ok, sí, bueno, si lo leí de esa manera, pues lo corrijo. Fueron los hijos de Aarón y no de Israel. Gracias, voy a revisar los hijos. Pastor, y digo, tenía dos preguntas ahí, y la otra era en el 17, el verso 17, cuando usted nos estaba enseñando sobre que además del holocausto de la mañana, ese además que está aquí, bueno, no sé cómo está en la que estoy viendo, para entender que sí era antes de esto, o sea, no se pudo de cierta manera, no podemos quizá pensar que este proceso que estábamos haciendo fue temprano, y en el momento de que ya se hizo, todavía era de mañana y se hizo, o sea, también se inauguró esa mañana. Yo entiendo. Recuerde que el sacrificio matutino se hacía a primera hora del día. Da a entender que era tan temprano, prácticamente al amanecer, que ya se había llevado a cabo. También la manera como lo describe da a entender como si se estuviese practicando previamente, porque dése cuenta que la intención del autor nos está contando, además del sacrificio matutino, o sea, como un paréntesis contándonos que el altar no estaba vacío, ¿sí? Si ese hubiese sido el primer sacrificio matutino, algo tan especial se hubiese anotado, ¿sí? Para, por ejemplo, haber dicho, además, ese también fue el primer, ¿sí? Por ejemplo, el primer sacrificio matutino, pero no, da a entender entonces que ya el sacrificio matutino se estaba llevando a cabo desde que fue levantado el tabernáculo, ¿sí? Recordemos que el tabernáculo se había levantado ya prácticamente una semana atrás, pero faltaba ahora el sacerdote. Entonces, como faltaba el sacerdote, Moisés tenía que entrar y hacer el ritual para ordenarlos, ¿se acuerdan? Fue Moisés el que lo hacía. En ese sentido, es muy seguro que Moisés haya entrado para hacer el sacrificio matutino, ¿sí? ¿Algo más? Pastor, ¿qué quiere darnos a entender el autor cuando dice que este fuego se lo consumió en la venta? ¿Qué aplicación trae? Es una manera muy descriptiva de dibujarnos la escena y contagiarnos del shock que ocasiona algo como esto, ¿sí? Nos acaba de decir que el pueblo se postra y alaba. ¿Qué los llevó a eso? Nos cuenta.
Estaban todos haciendo el ritual, ya habían comido juntos y salieron ellos dos de haber orado, y cuando salen hay un fuego que surge y consume el holocausto. Podemos imaginarnos los pedazos enormes de carne, ¿cierto? Y de huesos. Había un toro, bueno, habían 2 toros, varios machos cabríos, hermano, había un montículo siempre notorio. Y de repente ver que el fuego desintegra al instante, eso es algo muy impresionante. Entonces eso hace que el pueblo se postre. Entonces el autor nos comparte esa escena para mostrarnos que lo que había detrás de estos rituales era la aprobación de Dios, era la comunión que tenía el pueblo con Dios. Bueno, segundo punto, aplicaciones, y con esto terminamos. Voy a decirles 2 aplicaciones. Primera aplicación. El capítulo culmina con una teofanía, es decir, una aparición de Dios. Ya vemos, no quiere decir que Dios haya aparecido personalmente ahí, aunque el texto sí nos dice que se apareció. ¿Sí? Dense cuenta, eso es una teofanía. El Dios invisible muestra su presencia visible a través de algún suceso que es sobrenatural. En este caso es el fuego. Esa teofanía simboliza la aceptación de Dios que recibió el oficio de Aarón y los distintos sacrificios levíticos. Es una manera de decir, bueno, a partir de hoy, así como hicieron en esta mañana, va a ser la manera en que ustedes me van a adorar. ¿Sí? Y es como el sello de aprobación a estos rituales. Y también, por supuesto, la investidura que había recibido Aarón ese día. Aarón no cayó temblando al piso o de repente empezó a hablar en lenguas. No, la aceptación no se dio a cabo de esa manera. A través del fuego fue la solemnidad de mostrar la aceptación. Eso nos enseña algo, hermanos, también. Nos enseña que no hay aprobación divina a ningún servicio que ofrezcamos si no va precedido de obediencia. Porque démonos cuenta que a lo largo del capítulo se dice: y Aarón hizo como Moisés había mandado. Una y otra vez se dice: como había mandado, como había mandado, como había mandado. O sea, todo fue al pie de la letra. No hay aprobación divina si no hay obediencia. ¿Sí? Y también el fuego vino, y ese fuego ocasionó adoración. Es decir, tampoco podríamos adorar a Dios reverentemente, sinceramente, si no hemos obedecido la palabra. Bueno, o sea, no hay aprobación de Dios sin obediencia, y tampoco hay adoración genuina sin obediencia. Bueno, otro detalle, hermanos. Voy a añadirles otra aplicación. Otro detalle. Habían pasado 7 días en el que Aarón estaba ejerciendo unos sacrificios de expiación por sí mismo, ¿no? Fueron 7 días, y durante 7 días él realizaba sacrificios por sus pecados. Bueno, y ahora, cuando ya por fin ha terminado el ritual de ordenación, ¿qué es lo primero que hace Aarón? Otro sacrificio por el pecado. Eso es muy irónico y a la vez diciente de la condición del ser humano. ¿Sí? Cuando por fin había cumplido la ordenación, 7 días sacrificando por sus pecados para poder ser sacerdote, el primer sacrificio que hace Aarón es un sacrificio por el pecado, otra vez. Leamos Hebreos 10.
Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, esto no era la finalidad, esto era un tipo, un anticipo de lo por venir, no era la finalidad. Entonces nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Sí? 7 días sacrificando por sus propios pecados, y el primer día de su servicio otro sacrificio por el pecado. Los sacrificios, esos rituales, no eran la finalidad, eran una sombra. No podían quitar los pecados, hacían memoria a los pecados, pero no los quitaban. Entonces esto es algo memorable. Ni siquiera el sumo sacerdote era libre de pecado, y esto él no lo podía olvidar, ni tampoco sus hijos. No podían jactarse de por estar investidos de la unción y de las vestiduras sagradas. Entonces eran israelitas de una mejor categoría, más santos. No, igualmente pecadores necesitados de hacer sacrificios como todos los del pueblo. Entonces nos anticipaba la esperanza por un sumo sacerdote que fuera sin pecado, uno que no necesitara hacer sacrificio por sí mismo. ¿Ven? Leamos Hebreos 7:26. Y aquí tenemos el ministerio de Cristo, y precisamente por eso es que ya no existen más sacerdotes. Dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, excelente, impecable. Amén. Tercera y última aplicación. Esto ocurrió, ¿cuál día? Miren el primer versículo de Levítico. Al 8º día, ¿se acuerdan? Bueno, después del día 7º. El hecho de que el ministerio de Aarón hubiese sido inaugurado al 8º día nos anticipaba la realidad de que el Mesías comenzaría su oficio como sumo sacerdote el 8º día. ¿Cuál es el 8º día, hermanos? El domingo. El primer día de la semana. El día cuando Cristo empezó a oficiar como sumo sacerdote del nuevo orden de Melquisedec. Fue ese día de resurrección. Cristo ahí comenzó su ministerio sacerdotal. Y ese día, cuando ya fue inaugurado el servicio de Aarón, ¿cómo terminó? ¿Qué fue lo último que Aarón hizo? ¿Se acuerdan? Bendijo al pueblo. ¿Qué hizo el Señor el día que ascendió victorioso a los cielos? Lucas 24:50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. He ahí nuestro sumo sacerdote reunió a los discípulos. No solamente estarían los 12, estarían los demás que se habrían sumado,
Y ese día cuando ascendió, nuestro sumo sacerdote, ya no sobre un altar caduco de bronce, sino sobre sí mismo, su cuerpo glorificado, ascendiendo, extiende sus manos a ellos y los bendice. ¿Cómo los habrá bendecido? Bueno, seguramente con las palabras del sumo sacerdote, que es nuestro Rey. Amén.